Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial acerca de tablas dinámicas en Excel 2016. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio bastante interesante y haciendo uso de las tablas dinámicas, pues vamos a tratar de dar respuesta a ciertas interrogantes. El director de ventas necesita tomar decisiones importantes sobre las ventas registradas por la compañía en los últimos años. Para ello, debe resolver las siguientes cuestiones. La primera pregunta es: ¿cuántos de los seguros de vida que expiran en el 2000 fueron vendidos por Pilar? Si nosotros observamos, tenemos varios registros, dentro de los cuales tenemos los campos: el vendedor, el nombre, el número de póliza, el tipo de seguro, el monto con el que está asegurado, la fecha de contratación y el año de expiración. Entonces, para nosotros poder dar respuesta a esta pregunta, lo primero que tenemos que analizar es cuáles son los campos que nosotros necesitamos analizar en nuestra tabla dinámica. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para nosotros poder generar una tabla dinámica, lo primero que hacemos es, tenemos dos opciones. Una es seleccionar la tabla y luego ir a la pestaña de insertar. Aquí encontramos esta que es la parte de tablas dinámicas. O la otra forma será dar clic en tabla dinámica y luego acá donde dice tabla o rango podemos nosotros seleccionar básicamente la tabla que nosotros queremos generar una tabla dinámica. En este caso lo hacemos con el segundo método, ¿verdad? Si ustedes se fijan, son varios registros, ¿verdad? Entonces esa es como una de las digamos, importancia de las tablas dinámicas, porque podemos trabajar con cantidad bastante grande de registros y esto nos va a facilitar muchísimo el análisis de los datos que contienen. Bien, si observamos, son más de 1000 registros, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí te lo tenemos. Una vez que ya tenemos aquí seleccionado nuestro rango, lo único que vamos a cerciorarnos dentro de estas opciones es si nosotros vamos a elegir dónde queremos colocar el informe de la tabla dinámica. Si lo queremos hacer en una nueva hoja de cálculo o lo queremos hacer en una hoja de cálculo existente. En nuestro caso lo vamos a generar en una nueva hoja de cálculo. Si usted se fijaba en la parte, digamos, en la otra opción que aparecía seleccionada donde decía hoja de cálculo existente, básicamente lo que iba a hacer es generarme la tabla dinámica en esa misma hoja que estamos trabajando en el libro de Excel, que se llama ejercicio 2. Aquí lo podemos observar. Entonces no, en este caso lo haremos en una nueva hoja de cálculo. Por lo general, esta cuando la genera una hoja anterior a la que nosotros tenemos, o sea que nos va a aparecer en esta posición, ¿verdad? Luego nosotros podemos cambiar e incluso podemos cambiarle nombre y adaptarlo a nuestra necesidad. Bien, decíamos, lo único que vamos a hacer es definir a dónde es que nosotros queremos generar nuestra tabla dinámica. Decíamos, una tabla dinámica es la que me permite a mí organizar, me permite agrupar ciertos campos y estos lo que hacen es que me permiten hacer un análisis mucho más detallado de estos datos y la información que me proporcionan una vez que yo defino cuáles son los campos que yo quiero representar dentro de esta tabla dinámica. Bien, fijémonos acá en la interfaz, ¿qué es lo que nos aparece? Nos aparece al lado derecho de la pantalla los campos de la tabla dinámica. Aquí tenemos, ¿verdad?, una caja para poder seleccionar, que es la que nosotros vamos a utilizar para poder seleccionar los campos que quiero que aparezcan. Vamos a regresar al ejercicio. Aquí nos vamos a cerciorar y vamos a leer de nuevo la pregunta. Es importante que la pregunta pues la leamos las veces que sean necesarias para que podamos comprender qué es lo que necesitamos responder, qué información o qué datos, mejor dicho, necesito yo para poder dar respuesta a esta pregunta. Me preguntan cuántos de los seguros de vida
que expiran en el 2000 fueron vendidos por Pilar. Bien, entonces de todos los campos necesitaría yo básicamente el vendedor, pues porque me está pidiendo de Pilar, ¿no? Entonces tendría que tener el campo vendedor. Veamos, también necesitaría el año de expiración, porque me pregunta básicamente solamente los que expiran en el 2000. Y tienen que ser únicamente seguros de vida. Entonces necesitaría yo el tipo de seguro. Ya una vez que he definido, bien, yo puedo regresar a mi tabla dinámica. Aquí les decía yo, se fijan que aparece anterior a donde yo tengo mi tabla original. Aparece anterior esta hoja 1, es aquí donde he generado mi tabla dinámica. Entonces básicamente los campos que yo tendría que seleccionar sería vendedor, tipo de seguro y año de expiración. Considero que esos son los campos que podría yo trabajar, y de estos podría yo básicamente responder a esta pregunta. Veamos entonces, vamos de nuevo a nuestra tabla dinámica, y aquí ¿qué es lo único que vamos a hacer? Fijémonos en esta parte, en la parte inferior. Aquí Excel es como muy amigable. Lo que nos interesa en esta parte es que nosotros vayamos leyendo cada una de las indicaciones que nos dan. Acá dice arrastrar campos entre las áreas siguientes. Aquí tenemos 4 áreas. Tenemos la área de filtros, la área de columnas, la área de filas y la área de valores. Cuando hablamos de área de columnas, básicamente lo que yo voy a arrastrar ahí son aquellos campos que yo quiero que aparezcan como columna. Veamos entonces. Arrastro el campo vendedor y fíjense bien qué es lo que me aparece. Me aparece como columna Alina, Jorge Luis, Lourdes, Mauricio, Miguel y Pilar. Pilar es la que me interesa a mí para la primera pregunta, pero si ustedes se fijan me aparece como columna. Y bueno, esto dependerá del criterio de cada uno de los que está analizando y trabajando con las tablas dinámicas. En mi caso yo le he puesto como columna como un ejemplo, pero eso no significa que yo podría modificarlo y cambiarlo para fila. ¿Se fijan? Ahora ya tenemos básicamente todos los nombres de todos mis vendedores, pero los tengo en fila. Bien, con eso no es que nosotros nos vamos a preocupar que a todos nos tendría que generar la misma tabla dinámica, de ninguna manera. Cada quien puede personalizar el tipo de tabla que va a generar, siempre y cuando ésta le permita analizar la información y responder a cada una de las preguntas. En este caso estamos trabajando ya con un ejercicio. Bien, decíamos, este es uno de los campos que me interesan para esa primera pregunta. También el tipo de seguro, ¿verdad? Puedo ponerlo en columna, veamos cómo nos aparece. Si lo pongo en columna, tengo de casa, de coche y de vida. Fíjense bien que son 3, ¿verdad? Esta es de casa, la columna C es coche y vida. Pero veamos cómo nos funciona en filas. Perfecto. Bien, regresémoslo y veamos. Estas columnas yo las puedo modificar, ¿verdad? Ampliar, ahí dependerá pues yo cómo pueda visualizar mucho más la información, e incluso esta tabla yo la puedo personalizar, ¿verdad? Colocarle borde. En mi caso le pondré todos los bordes, se fijan, es mucho más claro para mí, ¿verdad? Ups, ¿qué pasó? Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué pasó con los campos con los que yo estaba trabajando con mi tabla dinámica? No pasa nada, simplemente lo que hacemos es dar clic sobre mi tabla y aparecen de nuevo, ¿verdad? Esto siempre lo hago de manera que son interrogantes que van surgiendo a medida nosotros estamos trabajando, y de repente pues a alguien le pasa este tipo de detalle, ya sabemos cómo solventarlo. Bien, tenemos entonces vendedor, el campo vendedor, tipo de seguro. ¿Qué más veíamos en el ejercicio? Me interesaría la fecha de expiración, por supuesto, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a colocar fecha de expiración. Acá está.
Vamos a ver, lo podemos colocar aquí. ¿Qué les parece? O lo podemos colocar acá. ¿Sí? Veamos. Pero ¿qué es lo que nos pide? Nos pide cuántos de los seguros de vida que expiran en el 2000 fueron vendidos por Pilar. Los campos que necesitamos, que era vendedor, tipo de seguro, año de expiración. Pero observemos nuestra tabla dinámica. ¿Qué es lo que se ha generado? Bien, tenemos vendedor en columnas y en filas tenemos tipo de seguro y año de expiración. Pero veamos y observemos nuestra tabla, pues no me está generando ningún tipo de información. Yo lo que necesito es saber cuántos seguros vendió, seguros de vida, correcto, Pilar, que expiran en el año 2000. Bien, entonces yo únicamente necesito los seguros que expiran en el 2000. Esto yo podría, piense bien, arrastrarlo al área de filtros. En la parte superior, fíjense bien, nos aparece año de expiración, pero me aparecen todos. Como yo ya lo coloqué en el área de filtros, podría yo definir que únicamente me muestre los del año 2000. Seleccionamos 2000, le damos a aceptar y aquí ya me aparece un filtrado, ¿verdad? Este básicamente es el símbolo, parece un embudito, ese es el símbolo de que ya hemos efectuado nosotros algún tipo de filtro, ¿correcto? Bien, aquí lo tenemos, pero hace falta un pequeño detalle. Veamos. Tenemos aquí los seguros de vida. En las etiquetas de columna, que es donde tengo mis vendedores, únicamente la que me interesa es Pilar. Entonces aquí vamos a, fíjense bien, deseleccionar a todos los vendedores y únicamente vamos a seleccionar a Pilar. Le damos a aceptar, únicamente me aparece Pilar, pero igual no me está arrojando ningún tipo de información. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, esto es un dato muy importante. Estos campos, una vez que yo los coloco en cualquiera de estas áreas, en el área filtros, columnas, filas o valores, ¿verdad? No significa que yo los pueda volver a colocar en ambas áreas en más de una ocasión. Por ejemplo, yo podría arrastrar otra vez año de expiración hacia valores. ¿Se fijan? Me aparece ya un número, me arroja una cantidad, pero observemos, yo dudo mucho, de acuerdo a como tenemos aquí el ejercicio, que Pilar haya vendido esa cantidad. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta área de valores es importante destacar que únicamente vamos a colocar aquellos campos numéricos. Claro, tenemos el campo numérico de año de expiración, pero sabemos que con ese nosotros no podemos hacer ningún tipo de cálculo. Es decir, tenemos que son del año 2000, el año de expiración, y lo que está haciendo básicamente el programa Excel está sumándome todos esos 2000, y por eso me aparecen 26.000, correcto. No es eso lo que yo quiero. Quiero que observen que aquí en valores, en esta área aparece suma. Yo voy a modificar porque yo lo que quiero no es que sume esos valores, porque básicamente lo que quiero es que cuente cuántos son esos seguros de vida. Vamos a ir a esta opción que se llama configuración de campo de valor, ¿verdad? Lo que hicimos aquí para poder desplegar este menú es en esta flecha desplegable, ¿verdad? Damos clic y luego vamos a ir a configuración de campo de valor. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que me aparece aquí? El tipo de cálculo que estoy efectuando. O sea que sí, en efecto, lo que está haciendo es sumándome todos esos 2000. No, yo lo que necesito es que me haga un recuento. O sea, que me cuente cuántas veces aparece ese número, que es el 2000. Y veamos qué es lo que nos aparece acá. Damos a aceptar. Excelente. Si ustedes se fijan, me aparece ya mi tabla dándome la información y la respuesta que yo necesito en mi ejercicio. Me dice, ¿cuántos de los seguros de vida que expiran en el 2000 fueron vendidos por Pilar? Sencillo. Tengo que los seguros de vida que vendió Pilar
en el año 2000, o que mejor dicho, expiran en el año 2000, son 13. Esta es mi respuesta, básicamente, ¿verdad? E incluso yo podría colocarle otro tipo de fondo a mi celda, ¿verdad? Si queremos ser más dramáticos, le podemos poner un rojo, aunque sabemos que en contabilidad rojo es deudas, o no le vamos a colocar ese. Pongámosle a este amarillo, ¿verdad? Aquí ya tengo mi respuesta, básicamente, ¿verdad? La cantidad de seguros de vida que vendió Pilar, que expiran en el año 2000, son 13. Bien, hasta acá nuestro video tutorial de ahora. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes y vamos a continuar con ese mismo ejercicio en un próximo video tutorial. Gracias y hasta pronto.